Estamos con el doctor Ramón Gallegos Nava. Él es uno de los pioneros de la psicología transpersonal en México, pioneros en el sentido de que es difícil que uno encuentre a alguien que ha estado en contacto directo con los principales formadores de la psicología transpersonal, y le agradecemos que nos comente un poco de qué es la psicología transpersonal, porque en las universidades la gente generalmente no sabe qué es eso o lo confunden con ideología sin fundamento. ¿Qué es la psicología transpersonal? ¿Qué no es? Bueno, hay que partir que la psicología en Occidente se desarrolla en un marco filosófico materialista, cientificista y reduccionista. Entonces este marco materialista es el que va a definir lo que va a ser la psicología occidental. Antes que nada, para poder entender bien qué es la psicología transpersonal y cómo se diferencia de la psicología convencional, hay que tomar en cuenta que la psicología convencional se va a desarrollar en este marco epistemológico y filosófico caracterizado por el materialismo, el cientificismo, el pesimismo, y que esto define qué es psicología y qué no es. Entonces, las propuestas en psicología que no entran en este marco materialista, cientificista, van a ser consideradas no válidas. Es aquí entonces donde la propuesta de la psicología transpersonal, que está basado en algunos de los más grandes pensadores occidentales, va a tener problemas para ser aceptado en las facultades de psicología. Hay que tomar en cuenta que la psicología transpersonal lo que está haciendo es proponer dentro de la psicología la validez de una dimensión espiritual. Pero cuando hablamos de una dimensión espiritual en psicología, es una propuesta que viene a chocar con un paradigma materialista. Entonces es aquí donde ha habido muchos problemas para que la psicología transpersonal pueda entrar en las facultades de psicología. Pero es sorprendente que uno de los más grandes pensadores occidentales sea precisamente uno de los fundadores de la psicología transpersonal, como es William James, ¿no? William James, uno de los grandes psicólogos norteamericanos, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, publica un libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, donde postula la dimensión espiritual en psicología como una dimensión no solamente válida, sino fundamental. Entonces, por eso es muy importante conocer los fundamentos históricos de la psicología transpersonal y ver que está basada en el trabajo de psicólogos del más alto nivel que pueden existir. Así como tenemos el caso de William James, tenemos obviamente el caso de Jung, de Carl Gustav Jung, el discípulo preferido de Freud. Y una de las causas de la ruptura con Freud fue precisamente que Jung propone una función espiritual en la psiquis, una función religiosa de la psiquis. El trabajo de Jung se diferencia del de Freud a partir de que es precisamente la experiencia espiritual la que va a explicar el proceso de desarrollo y también lo que va a estar en el fundamento de las psicopatologías que pueden tener los seres humanos. Entonces, otro gran psicólogo sumamente importante va a ser el psiquiatra italiano Sayoli. Entonces tenemos una tradición en psicología transpersonal sumamente fundamentada, con psicólogos del más alto nivel. Pero el problema aquí es que si la psicología sigue, vamos a decirlo así, secuestrada, ¿no?, por un paradigma materialista, va a ser muy difícil que se abra la psicología transpersonal. Sin embargo, ya es tiempo, ¿no?
O sea, ya es tiempo de que tengamos un cambio de paradigma en la psicología y que ésta se abra y reconozca la importancia que tiene la espiritualidad dentro de este campo, que en realidad ya está sucediendo, ¿no? Más allá del, de la corriente principal de la psicología, por ejemplo, la incorporación de prácticas de atención plena, ¿sí? De prácticas de aceptación y de muchos de los recursos generados en el marco del conocimiento espiritual están siendo asimilados dentro de la psicología y de la psicoterapia. Algunas universidades se oponen porque hablar de espiritualidad parece que es algo opuesto a lo científico. Pues no se trata de ser científico, se trata de que el conocimiento sea válido, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos es pensar que todo el conocimiento tiene que ser científico. Bueno, eso es completamente falso, ¿no? El conocimiento tiene que ser válido, no científico, ¿no? Por eso hablamos de un cientificismo. Por ejemplo, la filosofía no es ciencia y no por eso la vamos a desechar, ¿no? La historia no es ciencia y no por eso la vamos a desechar. El derecho no es ciencia. Dice, las ciencias jurídicas no son ciencia, ¿no? Y no por eso las vamos a desechar. Entonces, lo primero hay que quitarnos ese prejuicio, ¿no? De que todo el conocimiento tiene que ser científico. Entonces, hay conocimiento que no es científico, pero es válido. Además, no hay nada que pueda refutar una tesis basada en el principio de que la psiquis tiene una función religiosa o espiritual y la validez de la espiritualidad en la vida humana. Por ejemplo, Habermas, que es el sociólogo vivo más importante a nivel mundial, un sociólogo alemán, en un debate que tiene con Ratzinger, acepta, ¿sí? Habermas, freudo-marxista, o más bien marxista, de la escuela de la teoría crítica social, acepta la importancia y la validez de la espiritualidad en la sociedad. Entonces, si tenemos sociólogos tan importantes como Habermas, reconociendo que la espiritualidad es válida, es importante en todo caso que se abra un debate, ¿sí? Acerca de esto y sobre la base de evidencias, ¿sí? Que nos permitan entonces hacer un cambio de paradigma en el campo de la psicología y abrirlo a la dimensión espiritual. La espiritualidad de la que se habla en lo transpersonal es diferente de la religiosidad o lo religioso. Sí, aquí estamos hablando, aquí la espiritualidad no hace referencia a la espiritualidad como un hecho puramente institucional o un hecho social, ¿no? Sino que estamos hablando de la experiencia, o sea, la espiritualidad como una experiencia sanadora, óptima en los seres humanos, que nos va a permitir tener un conocimiento profundo de nuestra propia identidad, que se va a traducir en una vida mucho más plena y mucho más productiva en la sociedad. Usted, como docente que fue de psicología en la Universidad de Guadalajara, director de posgrado, investigador, recorrió todo este camino de la psicología académica. ¿Cómo queda ahorita la visión de las fuerzas en psicología, el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista? ¿Son paradigmas para hoy? Bueno, en este sentido fueron construcciones que respondieron a su momento. Hay que partir de que ahorita estamos ya en una sociedad, en una cultura muy diferente de hace 100 años. Ahorita estamos en un marco cultural, social ya muy diferente. Hay nuevos problemas humanos, nuevos dilemas, nuevos retos, ¿sí? Aquella psicología fue una psicología en realidad con poca evidencia científica, ¿no? En 1900 pues la ciencia era muy elemental comparado con hoy. Entonces estas psicologías tuvieron su momento, pero son hoy marcos muy débiles realmente, ¿no? Para poder ser una alternativa y poder solucionar los problemas actualmente, ¿no? Hay muchos problemas actuales que estas psicologías pues no consideran, ¿no? Por ejemplo, el problema de la posmodernidad actual, ¿no? Con todas sus categorías de hedonismo, nihilismo, posverdad, ¿sí? Falta de identidad,
esas psicologías pues quedan muy cortas para poder dar respuesta a esto. ¿Qué la psicología transpersonal tiene como herramienta para ayudar al ser humano que sufre, por ejemplo? O también, ¿para quién serías? ¿Para resolver problemas de la gente que sufre o es para ir más allá de la parte neurótica exclusivamente o es para ambas? Y hay gente que asocia también lo transpersonal con drogarse o tener experiencias con estados alterados de conciencia. Sí, yo creo que aquí, bueno, tendríamos que diferenciar entre una psicología transpersonal auténtica y versiones de psicología transpersonal populares, no fundamentadas, y que más bien son unas construcciones mercantiles, ¿no? Yo me estoy refiriendo a la psicología transpersonal seria, ¿sí? Que está basada en un trabajo académico fundamentado, serio, basado en investigación académica experimental, sujeta a la refutación, ¿no? O a ser falseada. O sea, yo me estoy refiriendo a una psicología transpersonal seria, no a versiones populares de la psicología transpersonal. Entonces, hay que diferenciar eso antes que nada para que la psicología transpersonal pues, no sea malinterpretada, ¿no? La psicología transpersonal es también una psicoterapia. Sí, claro. Tan es así que muchos de los procedimientos del marco transpersonal o del marco espiritual, por ejemplo, están siendo incorporados en lo que llamamos actualmente terapias de tercera generación, por ejemplo, como la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, muchos de estos recursos, y hay estudios muy académicos, por ejemplo, estudios de la importancia de la atención plena en la reducción o en el trabajo con la depresión. ¿Sí? El mindfulness es muy popular ahorita, incluso hay cursos carísimos de certificación. ¿Qué lugar ocupa eso en la visión transpersonal actual? Bueno, es un recurso que tiene su nivel de validez, pero yo no lo consideraría como un recurso central dentro de lo que sería la psicología transpersonal, ¿no? Sí da resultados, pero diríamos que hay cosas mejores que el mindfulness, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más para cerrar? No, pues que yo creo que lo que se necesita en psicología sería hacer una profunda reflexión, profundo diálogo, debate sobre el tipo de psicología que requerimos hoy. Ver el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y tener en cuenta que la psicología tiene que ser un recurso que nos ayude a solucionar los problemas actuales, que es una sociedad diferente y que requerimos, digámoslo así, una psicología transdisciplinaria, una psicología que también se articule con sociología, antropología, historia, ¿no? Un ejemplo de eso es la psicología junguiana, la psicología de Jung. Entonces, ese es el modelo, yo creo que requerimos de psicología, una psicología transdisciplinaria, donde la ciencia tiene su lugar, obviamente, que debe ser constante, que debe estar en constante investigación y desarrollo, y sobre todo tener muy en cuenta la importancia de superar los marcos cientificistas y materialistas, que no se sustentan ya en nada. Pues, muchas gracias. Nada más, yo creo que es importante señalar que el doctor Ramón Gallegos Nava tiene la mayor parte de su vida dedicado a este paradigma. Él se formó, estuvo trabajando con los psicólogos transpersonales más importantes del último siglo, yo creo, con Frances Bauer, con James Fadiman, con David Fontana de Inglaterra. Entonces, el doctor Ramón Gallegos Nava es fundador de la institución más importante de educación y nuevos paradigmas en Latinoamérica.
recibió un reconocimiento de la NUYES por su trabajo, por su propuesta de educación integral para el siglo XXI, y tiene pues ya más de 20 años aquí en Guadalajara haciendo este trabajo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ramón Gallegos Navarro.